tema, no dejes que te arrastre el pecado. Y es que en la parábola, hermanos, dice que había un hombre que tenía 2 hijos. En los versículos que ya leímos, dice que uno de los hijos, el hijo menor, le pide a su padre con anterioridad a sus bienes. Normalmente sabemos, ¿verdad?, que cuando nuestros padres se mueren es que a nosotros nos dejan las herencias, si es que hay, ¿verdad? Entonces, en este caso, su hijo se lo pidió a su papá. Me imagino yo que en ese entonces su padre ha de haber dicho entre sí mismo, ¿verdad? ¿Para qué ha de querer? A lo mejor para estudiar, a lo mejor para comprarse una casa, a lo mejor para algo bueno. Entonces, pero acá en la Biblia dice de que él los pidió para irse lejos de su padre. Entonces, y se fue para un lugar apartada de ahí. Y fue así como él gastó todos sus bienes, dice, perdidamente, o sea, en la perdición. Cuando todo se lo gastó, él se dio cuenta de que ya no tenía nada para salir adelante. Entonces, dice que él se acercó a un ciudadano y lo mandó a apacentar cerdos. Según la Biblia, ¿verdad?, apacentar cerdos en aquel entonces era lo más bajo que una persona podía caer. Y dice de que él sentía tanta hambre, como ya no tenía nada para gastar, sentía tanta hambre que él deseó comer comida de cerdo, pero no lo dejaba. Entonces, es ahí donde este muchacho se dio cuenta que él no tenía nada, que ya no tenía nada, que ya se sentía solo. Entonces, y fue que él pensó y dijo entre sí que su padre tenía riqueza, o sea, no riqueza, sino que bienes, que qué es lo que él andaba haciendo ahí. Entonces, y fue que dijo entre sí mismo, voy a volver a mi padre. Entonces, él sintió arrepentimiento, y fue así como él regresó donde su padre. Entonces, al llegar a donde su padre no lo recibió enojado, sino que su padre dice de que él hizo fiesta, le mandó a hacer un anillo, le mandó a hacer ropa, sus trajes, y fue así como lo recibió. Y su fiesta mandó a matar un cordero, dice, el cordero más grande y gordo. Entonces, y fue fiesta para él. Luego de eso, él llegó arrepentido, y él dice en el versículo 21, dice, y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, él llega arrepentido a su padre. Pero ¿qué pasó? Que el hijo mayor, al darse cuenta de que su hermano había llegado, entonces él se molestó, sintió como celos. Entonces, ¿por qué su padre lo había recibido así? Siendo él un hijo, digamos, desobediente, porque se había ido a malgastar los bienes, había pedido los bienes y no había gastado los bienes en buenas cosas, sino que los había malgastado en la perdición. Entonces su hermano mayor empezó como a murmurar de su padre, que por qué lo había recibido así, que cuando a él no le había dado ni siquiera, dice, un cabrito
Entonces, y a su otro hermano sí. Entonces, su padre le dijo, hijo, le dijo, tú es que has estado conmigo y yo te he dado, tú has tenido todo aquí. Entonces, en cambio, tu hermano se fue, él murió, pero ha revivido nuevamente y ahora. Y así fue como esta parábola está acá, está escrita. Pero yo quisiera que nos centráramos, yo me quiero centrar lo que es en el hijo menor. Y es que en esta parábola yo veo dos cosas. En esta historia yo veo dos cosas. Y es que yo veo al Padre como Dios. Y yo veo a los hijos como la iglesia. Ya van a saber por qué le digo eso. Porque acá en el versículo 12, el hijo se va lejos de su padre. ¿Cuántos cristianos nos alejamos de Dios? Muchos, ¿verdad? Entonces, ¿y cuántos no quisiéramos que nos dieran los bienes del cielo, verdad? Amén. Todos. Y este padre fue tan bueno que él sí hizo. Entonces ya en el 13 dice, no muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes. Acá no dice cómo se lo gastó, pero dice perdidamente. Perdidamente yo entiendo que es en borracheras, en prostitución con prostitutas, con malos amigos de la calle, y muchas cosas malas que para Dios no le agradan a Dios. Entonces, y así es como muchos de nosotros, hermanos, nos pasa, que nosotros para venir a los caminos de Dios tenemos que ver una enfermedad, tenemos que quizás tener un problema en nuestra vida. Entonces, es así como pasó con este joven que se apartó de su padre. ¿Y qué pasó aquí? Cuando él ya no tenía nada, él estaba encerrado en un círculo que solo se iba a dar cuenta hasta que ya no tuviera nada, ¿verdad? Y así como a muchos nos pasa, que no nos damos cuenta hasta que vemos el problema, ¿verdad? Hasta que necesitamos a Dios en nuestra vida. Entonces, es ahí donde él acudió a quizás amigos que en el momento que él tenía dinero, ¿verdad? Eran sus amigos, pero cuando ya se acabó todo se acabó, se fueron hasta los amigos. Entonces, este amigo dice que fue un ciudadano de ahí, de ese lugar. ¿Y qué pasó? Él no le ayudó, él lo mandó a trabajar. Y no lo mandó a trabajar bien, sino que a cuidar cerdos. Imagínense, cuidar cerdos, ¿no? En aquel entonces. Así es. Y eso ya no le gustó a él. Ya no, porque después, así como a veces nos pasa también a nosotros, que de tan bien que estamos viviendo, nos alejamos de Dios, cuando ya vemos que estamos en un callejón sin salida, ahí estamos buscando nuevamente. Así es. Llegó un momento que deseó tanta hambre, que tenía tanta hambre, que deseó comer comida de cerdos, pero no lo dejaron. Fue entonces que este joven se dio cuenta y volvió entre sí. Yo busqué en el diccionario que era volver entre sí. Y aparece que es recobrar, dice, el sentido. En algún momento lo perdimos. O sea que no nos damos cuenta a veces en dónde estamos parados.
Entonces, fue así lo que le pasó a este joven. Entonces, él dijo entre sí mismo, ¿cómo es posible que yo esté aquí cuidando cerdos cuando allá mi papá tiene trabajando con ellos a muchas personas? Allá hay comida suficiente y yo aquí no tengo nada. Entonces, ¿qué pasó acá? Yo encontré como 5 características en este joven, y una de ellas fue: se decidió a ir a donde su padre nuevamente. ¿Pero por qué? Porque se sintió solo y ya no tenía nada. El segundo, derrochó sus bienes, dice, en sus deleites carnales. Yo quiero que me acompañen a Primera de Juan 2:15, versículo 2, del 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. Y leemos, y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Más claro no puede estar, ¿verdad, hermanos? Y es lo que vemos en este joven, que él desperdició sus bienes en el mundo, en los deseos carnales, ¿verdad? Vale. También como característica 3, se quedó solo. A él sentirse solo, él reflexiona y él dice: no, ¿yo qué hago aquí? Mi vida no es acá. Entonces, a veces nos sentimos así, pero no reconocemos el error. No reconocemos que estamos pecando, ¿verdad? ¿Y qué decide este joven? Pedir perdón. Se arrepintió. Y así fue como Dios le otorga el perdón. ¿Y qué pasó? Se fue para donde su padre. Su padre lo recibió con los brazos abiertos. Felizmente dice que el muchacho, el joven, lo abraza y lo besa de la felicidad, porque él no se esperaba que su padre lo fuera a recibir así, como él se comportó, como él se alejó de él. Y es como a veces nosotros, ¿verdad?, que nos alejamos de Dios. Pero cuando ya nos arrepentimos, volvemos y Dios ahí está, esperándonos con los brazos abiertos. Porque Dios eso es lo que quiere, hermanos, que nosotros nos arrepentamos de todo lo malo que hemos hecho y le busquemos, ¿verdad? Entonces, es ahí donde el Padre hasta fiesta le hizo. Lo recibió también, que le mandó a matar el mejor cordero. Imagínense cómo es Dios de grande como nosotros, y nosotros como somos, ¿verdad? Entonces, pero he ahí una cosa, imagínense que hasta ropa le mandó a hacer. Pero al darse cuenta, y esta es la otra parte de la historia, al darse cuenta el hijo mayor de todo lo que su padre había hecho, él le reclamó a su papá. Y es como a veces nosotros, ¿verdad?, en la iglesia, que llega el hermano nuevo a la iglesia y el pastor se le acerca y le da la bienvenida, se reciben bien, ¿verdad? Pero el hermano que ya está anteriormente dice: pero
¿por qué lo recibe así el pastor? ¿Por qué se porta así con el hermano? Empiezan los celos entre hermanos, decimos en la tierra. ¿Qué es eso? Entonces, es así lo que acá en la historia pasa, del hermano mayor al hermano menor. Si o sea, le reclama a su padre, ¿por qué lo trató así, sabiendo de que él cómo se portó de mal? Malgastó sus bienes en la perdición y no ocupó nada para el padre ni para su hermano. Entonces su padre le dice, es que tu hermano murió, pero ha revivido nuevamente. Entonces, es como muchos, como Dios quiere que seamos nosotros así. Si nosotros estamos metidos en el pecado, así como decimos allá en el tema, no dejes que te arrastre el pecado. Entonces, Dios no quiere que nosotros, porque en alguna parte en la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. ¡Gloria a Dios! Entonces, es aquí donde su padre le hace ver a su hijo que él ha revivido, su hijo menor. Entonces, y le hace ver que él tiene todo en la casa, todo. Entonces, pero este hijo no se da cuenta de todo lo que tiene, ¿verdad? Pero al otro hijo, al desobedecer a su padre y que se va lejos, él se dio cuenta de que él en un momento tenía todo, pidió todo, pero se lo gastó. Al darse cuenta de todo esto, él vio que ya no tenía nada, entonces, pero este hijo mayor le reclamó a su padre, ¿por qué lo recibes así? Él no se lo merece. Como muchos decimos, no se merece el perdón de Dios en el pecado que ha hecho. Aleluya. Entonces, hermanos, yo les invito a que no nos encerremos en ese círculo como este hijo menor. Arrepintámonos, hermanos, de todos los pecados que hemos hecho y humillémonos a Dios, porque Dios es tan bueno que Él nos está esperando como a este hijo que esperó su padre, con los brazos abiertos. Amén. Así es. Entonces, como dice también en la Biblia, que cuando un cristiano vuelve a los caminos de Dios, hay gozo y hay fiesta en los cielos. Y así fue, hermanos, como les he explicado un poco de lo que Dios puso en mi corazón, en mi palabra. Yo le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad, ¿verdad?, de hablarles un poco. Es mi primera vez. Amén. Y espero no sea la primera. Gloria a Dios.